This way we don't have it to connect. I couldn't see them, but I knew that they were there. Hola Fabiana, buenas tardes. Because for so long, no one believed that it could connect with anything. Turns out under extreme and specific conditions, you can't bond. But the electric Hola Oriana, hola Leonel, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Espero que ustedes estén bien. Bueno, muchachos, ya veo que vienen de un día ajetreado, que todavía no ha terminado. Y pueden, por favor, buscar lo último que vimos de olefinas, porque sé que empezamos. Recuerdo haber dicho que por lo menos iba con diciendo que habíamos comenzado olefinas, pero prácticamente lo que hicimos fue leer tal vez el primer párrafo o algo así. Entonces, por favor, si pueden buscar lo último donde quedamos, por favor. Profe, yo tengo aquí compuestos insaturados que les hace falta hidrógeno. Okay. Se producen olefinas craqueando el petróleo. También desplazando el acetileno como materia prima de muchos procesos. Única planta de producción de olefinas en el tablazo. Etileno y propileno, oleofinas que vamos a estudiar. Y la última nota que tomé es desplazamiento de O2 produce asfixia. Ok. No vimos mucho. Gracias. Ya va. Grace. Pensé que era Paulina. Gracias, Grace, por el resumen. Ok, mucho entonces de lo que vimos fue en relación al segundo párrafo, cuando dice que las olefinas cobraron importancia a partir de la década del 50 del siglo pasado, cuando empezaron a producirse en grandes cantidades como subproducto del craqueo de destilados del petróleo, desplazando al acetileno como materia prima en muchos procesos. Sí, habíamos hablado de algo de esto que anteriormente, o uniendo a lo que acabamos de leer, les había mencionado que muchas de las cosas que hoy se hacen con etileno, anteriormente se hacían con acetileno. Entonces, bueno, esto vino el hecho de que empezaron a producirse olefinas, pero no por querer, sino sin querer queriendo. Un momento. Hola Yuriani, buenas tardes, ¿cómo estás? Acabamos de empezar. Hola, profe, buenas tardes. Okay. Bueno, les decía entonces que las olefinas, al menos como empezaron a producirse, ya va, déjame ordenar las ideas. Lo que hoy se hace con olefinas, anteriormente se hacía con acetileno. ¿Ok? El etileno empezó a abundar en la década del 50 cuando se empezaron a craquear destilados del petróleo, específicamente nafta, para producir gasolina de alto octanaje. Y eso es algo que vamos a ver cuando veamos reformados. BTX, eso lo veremos, pues no sé realmente cuándo, porque ahora con toda esta situación cambiante, ni idea de cómo vamos a hacer para terminar, o por lo menos terminar decentemente. Ok, entonces las olefinas empezaron a producirse, repito, como subproducto, porque el producto principal era buscar gasolina de alto octanaje y de paso se producían etileno. Entonces, bueno, se aprovechó de buscar procesos, mejor dicho, sustituir los procesos que anteriormente usaban acetileno que usaran etileno. El acetileno es difícil de trabajar porque es muy reactivo.
Hola, Catherine, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Entonces, ¿qué? Ok, sigamos leyendo. Tanto el etileno como el propileno se encuentran en estado gaseoso, condiciones normales, siendo sustancias incoloras, inflamables y explosivas en amplio rango de mezclas con el aire. Esto lo habíamos leído, creo. El etileno tiene un ligero aroma dulce y tanto como el propileno tienen propiedades anestésicas en altas concentraciones. El etileno no es marcadamente tóxico, pero en altas concentraciones puede causar adormecimiento, inconsciencia y asfixia debido a que desplaza el oxígeno del aire. Ya no lo recordó que... Hola Manuel, buenas tardes. Ahora tenemos como unos 5 minutos que comenzamos y bueno, estamos repasando de las olefinas. Esto último, acetileno y etileno, son hormonas vegetales utilizadas para la maduración de frutos y vegetales. No sé si hablé de esto, creo que no, y no voy a ponerme a hablar de esto porque es muy interesante, pero sepan que el acetileno se utiliza para madurar frutas. Y esas frutas típicamente son cambures o topochos o plátanos. Y cuando digo que se maduran incluso de un día para otro. La gente dice que cuando se lo maduran así a fuerza de acetileno, lo saben distinto. Y no sé si sabían de esto o no sabían de esto. Pero lo vamos a dejar ahorita solo de curiosidad. Dice, escala global, las olefinas se obtienen principalmente del craqueo de la nafta. ¿Okay? Eso es lo que acabamos de decir ahorita. Es decir, el proceso para la producción de olefinas comenzó siendo un proceso para la producción de gasolina de alto octanaje. Y como subproducto se producían olefinas. Pero hoy, bueno, las olefinas se obtienen en la mayor parte del mundo craqueando nafta. Ya no para obtener componentes de alto octanaje, sino para obtener propiamente olefinas. Y también la otra materia prima para producir olefinas es etano, que es como se produce aquí en Venezuela. Entonces, no sé si lo dije muy apurado o no, pero lo voy a repetir. Hay 2 materias primas para la producción de olefinas a nivel mundial, con nafta, que es un derivado del petróleo. La nafta es un corte que es entre una gasolina y un queroseno. Ustedes se imaginan algo que es un poquito más liviano que una gasolina, pero más liviano que un queroseno, y eso es nafta. O por lo menos el corte que aquí en Venezuela le decimos nafta. Entonces, cuando eso se craquea, se producen olefinas. ¿Okay? Y también con etano. Y aquí en Venezuela, las olefinas se fabrican a partir de etano. Pero a nivel mundial, la materia prima con el que más se hace olefina es con nafta. ¿Entendido? Sí, profe. Y sí, fíjense, es interesante porque esta primera línea que está acá explica muchas cosas, porque dado que las olefinas son muy importantes porque el etileno y el propileno son las materias primas principales para producir polímeros. Y los polímeros son productos que todos los días convivimos con más y más cosas que sean polímeros. Entonces, el etileno, repito, es un producto clave, un producto importante. Es decir, hay algunas organizaciones a nivel mundial que miden el grado de desarrollo de un país por la cantidad de etileno que produce. Para que tengan idea. Eso es, no es a nivel mundial, pero es solo una curiosidad. Entonces, la situación es cómo se emplea más nafta para producir etileno que etano. Entonces, eso inclina la balanza a decir que el petróleo es materia prima principal para la producción de productos petroquímicos. Pero eso solamente es válido para la producción de olefina. Pero entonces, como las olefinas son tan importantes, entonces como que la cosa permea. Dice, no, pero bueno, la nafta
Permítame admitir acá. Hola, Valentina, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya tenemos como unos 10 minutos que comenzamos y estamos hablando de olefinas. Y bienvenida. Entonces, repito, el hecho de que se emplee más nafta para producir olefina que etano, que viene del gas natural, entonces dice que la materia prima principal para los productos petroquímicos es derivados del petróleo. Eso, repito, únicamente es verdad para etileno, pero digamos que es una verdad más o menos grande dada la importancia del etileno. Entonces, para mí sigue siendo el gas natural la materia prima principal para la producción de productos petroquímicos. Solamente en olefinas es donde se da que un derivado del petróleo es más materia prima que el gas natural. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, gracias. Escala global, ok. En Venezuela, el etano y el propano son las materias primas para la producción de olefina. Sin embargo, es erróneo pensar que con el etano se tiene etileno y con el propano se obtiene propileno. No hay tal selectividad. Y la realidad es que cualquier hidrocarburo que sufre un proceso de craqueo siempre produce etileno en mayor proporción que las otras olefinas, tal como se muestra en la figura 4.1. ¿Cómo se lee esta tabla? Tiene su truco para leerla. Entonces, si la alimentación es etano, la alimentación está dividida acá en alimentaciones si son en estado gaseoso o si son alimentaciones líquidas. Si lo que se craquea es etano, entonces se produce 84% de etileno, 1,4% de propileno, 1,4% de butadieno y 0,4% de aromáticos. Si se craquea propano, se produce 45% de etileno, 14% de propileno y así sucesivamente. Entonces, repito, las materias primas aquí en Venezuela, las que alimentan la planta olefina, que está en el tablazo, se alimentan de etano y de propano. ¿Ok? Entonces, pero como las olefinas que se producen son etileno y propileno, uno tiende a pensar que con etano se produce etileno y con propano se produce propileno. Y eso, como ustedes lo ven, no es verdad. ¿Entendido? Si uno craquea propano, igual tiene etileno. Y fíjense que independientemente de lo que uno craquee, sea gaseoso, sea líquido, sea lo que sea, siempre el etileno es el mayor, el producto de mayor concentración. ¿Lo están viendo? Se dieron cuenta, ¿no? Repito, independientemente de lo que se craquee, craqueo lo había dicho también en la clase pasada, es un verbo que ya es aceptado en el español. Y entonces, independientemente del material craqueado, siempre el etileno es el mayor componente. Y una segunda conclusión de esa tabla es que a medida que el número de átomos de carbono del material que se va a craquear aumenta también la producción de productos pesados. Ven que cuando se craquea etano, pues solo se produce prácticamente puro etileno. Y cuando se craquea propano, entonces ya empiezan a producirse cosas más pesadas. Pero siempre el material que más se produce es etileno, independientemente de lo que se craquee. ¿Ok? Entonces, aquí justamente tenemos las dos materias primas con las que se hace etileno y propileno a nivel mundial, craqueando etano y craqueando nafta. También se puede craquear propano, repito, como lo hacemos aquí en Venezuela. O cualquier de estas cosas. Todo lo que se craquee siempre va a producir etileno y propileno. Olefinas en general. Manuel, qué broma. Qué fastidio. Bueno, hablando de luz,
El lunes, el martes, el miércoles y el jueves, que fue ayer, aquí se ha ido la luz a las 7:30 puntualmente y llega a las 11 de la noche. Así que, bueno, ahorita no me voy a preocupar. Si eso sucede, creo que la pila, la lacto tiene pila, pero bueno, la cosa también es que ustedes no se vean afectados. Ahorita somos, ¿cuántos somos? Un momento. 15, 14 personas. Somos ahorita, bueno, esta Paulina se acaba de ir. Pues yo no sé, esto es un problema con las clases online. Qué bueno. Por favor, le toman los apuntes a ella para, bueno, para que no se quede en blanco. Ok. Continúo leyendo en la tabla 4.1 si no tienen más preguntas. Repito, mire que lo que acabamos de ver es una tabla muy interesante con lo que dice ahí. En esa tabla, repito, lo voy a volver a repetir. Independientemente del material que se craquee, siempre se va a producir etileno en mayor cantidad. Y a medida que la alimentación se hace más pesada o tiene mayor número de átomos de carbono, aumenta la presencia de componentes pesados. Y cuando hablo de componentes pesados, ya hablamos de olefinas que son pesadas. Ok, continuamos. El hidrógeno, el metano y el acetileno son los principales componentes restantes que no se muestran en la tabla y que completan el 100%. Porque si ustedes ven 84, 85, 86, casi 87% sumaría esto. Entonces, el resto del 100% es hidrógeno, metano y acetileno. Y esto está hecho en base seca. Porque la reacción también se da en presencia de agua, pero a diferencia de la reformación, el agua aquí es para control de que no se forme carbón. Mientras que en la reformación con vapor, el agua actuaba como reactante. Aquí no es ningún reactante. Ok. La reacción de craqueo ocurre en unos reactores llamados hornos de craqueo o hornos de pirólisis. Pirólisis cuando se craquean líquido, nafta. Esto no es verdad. Bueno, no es verdad, yo creía que era verdad, pero he leído literatura que hablan de hornos de pirólisis y craquean etano, craquean propano. Es decir, en un momento llegué a pensar que eran hornos de craqueo si se craqueaban gases o hornos de pirólisis si que se craqueaban líquidos. Y eso no es verdad. Ok, así que esto aquí ya está malo. Es decir, se le puede llamar horno de craqueo o horno de pirólisis independientemente de si craquean gases, líquidos, y es la misma cosa. Y nuevamente tenemos la misma situación que teníamos con la reformación. Que la reformación no se llamaba reactor de reformación, sino se llamaba horno de reformación. ¿Por qué? Porque la reacción se lleva a cabo en un horno. Y aquí es la misma cosa. Aquí la reacción de craqueo es endotérmica, ya la vamos a ver, y requiere también grandes cantidades de calor. Por lo tanto, la reacción se lleva a cabo en unos reactores que no se le llaman reactores, sino se le llaman hornos de craqueo o de pirólisis. La alimentación al craquearse se mezcla con vapor de agua en una relación que varía entre 0,3 a 0,75 kilogramos de vapor por kilogramo de hidrocarburo. Eso justamente se lo acabo de mencionar ahorita, que aquí el craqueo se da en presencia de agua, pero es para controlar la formación de carbón, carbono o coque. Cuando digo controlarlo es que no se quiere que se quiere evitar la presencia de coque. Es decir, se evita que la alimentación se craquee y forme carbón con la presencia de agua. La alimentación se calienta a 850 Celsius. Esto es una temperatura más alta que la de reformación y el tiempo de retención que pasa dentro del horno, dentro de los tubos del horno,
es de menos de medio segundo. ¿Entendido? Entonces, fíjense, hay coincidencias o semejanzas con la reacción de reformación en el sentido de que reacción de reformación es la que se usa para producir gas de síntesis. ¿Se recuerdan? Gas de síntesis vimos ya amoníaco y vimos metanol. Y la reacción de reformación es endotérmica. La reacción de craqueo es endotérmica. La reacción de reformación se lleva a cabo en un horno de reformación. La reacción de craqueo se lleva a cabo en un horno de craqueo. La temperatura para craquear es más alta que la de la reformación. Y el tiempo de retención dentro del horno de craqueo es menos de medio segundo, y eso fue algo que no se habló en el horno de reformación, no se habló, por supuesto tendrá también un tiempo de retención, pero no es menor, es menor el tiempo de retención en el craqueo que en la reformación. En la reformación no tengo idea, pero es mayor a medio segundo, con toda seguridad. ¿Por qué se limita? ¿Por qué hay un tiempo tan corto? Nuevamente, como se trabaja a unas temperaturas tan grandes, ¿por qué se produce siempre más etileno? Por estas reacciones que vamos a ver ahorita, Manuel. Ya las vamos a ver. Estoy comparando la reacción de formación con la de craqueo, porque tiene similitudes y diferencias. ¿Ok? Entonces, ambas son en presencia de agua, pero en el craqueo el agua no participa en la reacción. En la reformación, sí. Ambas son exotérmicas, ambas son altísimas temperaturas, ambas se llevan a cabo en horno, y una diferencia radical es que el craqueo, que se da para la producción de etano y etileno, de etileno, disculpe, propileno, es una reacción que no es catalizada. Eso lo menciona más abajo, por acá, ya lo vamos a seguir leyendo, pero vamos a ver la reacción. Perdón. Esto es etano, la fórmula estructural del etano. Una fórmula estructural es cuando uno la dibuja con todos los enlaces. Y una fórmula semiestructural es que, por ejemplo, en lugar aquí poner el C y un H y un H y un H, pone CH3. Esa es la semiestructural. Esta estructural, la semiestructural, es la que uno casi siempre usa. Ok, entonces esta es la fórmula estructural del etano, y aquí en color rojo se aprecia que son los enlaces que se supone se rompen durante el craqueo. Y durante un momento muy corto existe este radical, que es un radical, y hay dos átomos de hidrógeno. Es decir, aquí hay un hidrógeno negativo y aquí hay un hidrógeno negativo, para ver, no debería, 1, 2, 3, sí, un hidrógeno negativo, y 1, 2 y 3, no, este carbono tiene 3 enlaces, y este carbono tiene 3 enlaces, por lo tanto, este es un carbón menos, y hay 2 átomos de hidrógeno que tienen cargas positivas para justificar la neutralidad eléctrica. ¿Okay? Entonces, esto es un radical. Y lo que sucede, y en algún momento, la vida de estos radicales es muy corta. Es decir, físicamente existen en momentos muy cortos. Realmente no podría decirle cuánto es la existencia de estos radicales. Ustedes lo saben de casualidad. Sí, si están en el horno. Bueno, pero en algún momento que estén por allí sin hacer nada.
no sin hacer nada. Eso suena así como de vagos. En algún momento que tengan internet a su disposición y se recuerdan de esta pregunta, dice, ¿cuál es el tiempo de existencia de los radicales libres? Entonces, bueno, para ver si estamos hablando de milisegundos, microsegundos o no sé qué, o cosas más pequeñas. Ok, entonces, le repito, la existencia de radicales, eso está probado, es decir, los radicales existen y existen durante un momento muy corto, existen estas cosas que están acá, ¿ok? Pero luego se estabiliza. ¿Cómo se estabiliza? Este carbono negativo o negativo forma un doble enlace y estos dos átomos de hidrógeno se unen para formar una molécula de hidrógeno. ¿Ok? Es decir, este es el mecanismo de formación de etileno. Profe, aquí dice que el radical libre de hidrógeno atómico tiene una vida media estimada de menos de 0,5 segundos. Ah, pero yo pensé que era más corto. No, y también dice que el hidroxilo tiene una vida media que ronda entre los, 10 a la menos 9 segundos, o sea, un nanosegundo, pues. Un nanosegundo, ok. Gracias por la investigación. Ok, entonces, por si acaso, los radicales libres no es una invención, eso existe. Repito, y existe en un momento muy corto. ¿Y por qué insisto? Porque ya vamos a hablar de la importancia de que esto exista. Ok, entonces, repito, el mecanismo por el cual se produce hidrógeno, repito, es esto, la ruptura de dos enlaces carbono-hidrógeno simultáneamente y produce unos radicales libres que están mezclados con otros radicales libres. Pero lo que más se favorece es la producción de etileno, es decir, esta radical se estabiliza en una molécula, en un doble enlace, y estos dos átomos de hidrógeno se unen para formar una molécula de hidrógeno. Pero también se puede, en lugar de romperse dos enlaces, pues se pueden romper cuatro, en cuyo caso entonces tenemos dos átomos de carbono, cada uno con dos cargas eléctricas negativas, y cuatro átomos de hidrógeno, que son los cuatro átomos de hidrógeno que se rompieron acá. Y este radical de carbono se estabiliza en acetileno o en etino. ¿Ves? Como ustedes ven, un solo enlace, es decir, el enlace que carbono-carbono persiste, pero se estabiliza en un triple enlace y se forman dos moléculas de hidrógeno. Y hay una tercera opción para el etano, que es que se rompa el enlace carbono-carbono. Y en este caso, quedan un radical metil, y esta reacción, vieron que las demás producen hidrógeno, esta reacción consume hidrógeno, porque para que se dé esta reacción, esto se estabiliza en dos moléculas de metano, es decir, una molécula de etano se fractura, se quiebra con enlace carbono-carbono y acude a dos átomos de hidrógeno para formar dos moléculas de metano. ¿Ok? Entonces uno puede decir, ya va, ¿y este hidrógeno de dónde sale? Esos hidrógenos están aquí. Aquí. Y por eso yo me refiero a que en un determinado momento en el horno de craqueo hay un caldo de radicales libres. ¿Ok? No sé si la palabra caldo les gusta o no les gusta, pero fue la que más se me ocurrió en ese momento. Y entonces, bueno, hay todo un pocote de radicales libres dispuestos a combinarse con el que esté más cerca. O más el que no sé si tiene que ver con proximidad o afinidad eléctrica o lo que sea, pero de todas las reacciones, la que más se produce, la que más se da es esta, y es la respuesta entonces que se le da a la respuesta, es la respuesta a la pregunta de Manuel, que entre todas las reacciones que se da, esta es la más favorecida. Por eso es que siempre se produce más etileno que las otras. Estas se dan en menos proporciones,
porque probablemente romper 4 enlaces es más difícil que romper 2, y romper el enlace carbono-carbono también probablemente sea más difícil que romper el enlace carbono-hidrógeno. Y entonces, bueno, se produce más etileno, se produce hidrógeno. Y vean que, repito, vamos a seguir leyendo porque todo eso está aquí abajo. Esta reacción se llama hidrocraqueo. ¿Okay? ¿Y por qué es un hidrocraqueo? Bueno, porque estas son craqueos, pero esta reacción consume hidrógeno. Y yo les he dicho, o vengo diciéndoles desde hace tiempo, que toda reacción que comience con hidro, consume hidrógeno. Entonces la reacción de hidrocraqueo consume hidrógeno y tiene la particularidad que el hidrocraqueo no produce componentes saturados, mientras que el craqueo solo siempre produce componentes insaturados. Ya, profe, disculpe. Sí. Perdí eso último que dijo. El hidrocraqueo. El hidrocraqueo es un craqueo, pero que a diferencia del craqueo solo, el hidrocraqueo no produce componentes insaturados. Ok, gracias, disculpe. De nada. ¿Y se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entendido, profe. Ok, entonces, fíjense, un craqueo siempre va a producir componentes insaturados. Por cierto, los insaturados también lo hablamos de clase pasada, de que si los insaturados mejor dicho, que si las olefinas, ¿cómo era la cosa? Que si las olefinas incluían los etinos, si los olefinas incluían los alquinos, y habíamos dicho que no, pero aquí sí estamos, en este momento estamos hablando de componentes insaturados y no es así de verdad como lo estoy diciendo. Cada vez que ocurre un craqueo se producen componentes insaturados. Pueden ser alquenos, pueden ser alquinos, insaturados. ¿Ok? Mientras que un hidrocraqueo produce componentes saturados. ¿Ok? Ok, sigamos leyendo para no hablar más de la cuenta porque aquí está dicho todo lo que dije, creo que está aquí escrito. Está ahí escrito. Entonces, se observa en la figura 4.1 que dependiendo del tipo y número de enlace que se rompa, se forma etileno, siempre en mayor proporción, acetileno, metano e hidrógeno. Veámoslo para ver. Etileno, acetileno, hidrógeno y metano. Ok, se puede generalizar diciendo que siempre que ocurre un craqueo se produce compuesto insaturado, a excepción de un hidrocraqueo, que es esto que está acá. Todas las reacciones ocurren dentro de un horno de craqueo y a pesar de que la última reacción, esta, consume hidrógeno, la reacción global produce hidrógeno. ¿Se entendió eso? Es decir, en las reacciones para la producción de etileno y propileno, siempre se produce hidrógeno, porque hay más reacciones que producen hidrógeno que reacciones que consuman hidrógeno. Entonces, en un craqueo, como les digo, como subproducto vamos a obtener metano, acetileno e hidrógeno. Continúo leyendo si no tienen preguntas. La reacción de craqueo para la producción de olefinas con etano y propano como materia prima es endotérmica no catalizada. Eso ya se los había anunciado, que es una diferencia con la reformación. Esto es una reacción donde los tubos del horno están vacíos. ¿Okay? No tienen ningún catalizador adentro. ¿Alguna pregunta? Ok. En las refinerías
se encuentra una unidad de conversión llamada craqueo catalítico en lecho fluidizado, que se abrevia por sus siglas en inglés como FCC. Por cierto, aquí en Venezuela decimos FCC, no decimos FCC. FCC, FCC. No, es una de las que no nos pronunciamos en español, perdón, con las siglas en inglés, sino tal cual. Por si acaso. Es decir, no vayan a decir FCC, porque no se dice FCC, no sé, pero se van a ver raros si dicen FCC aquí en Venezuela diciendo esto. Ok, y si dicen FCC, bueno, ok, está bien, seguramente lo entiende, van a decir, ay chico, ¿de dónde viene que tan refinado no está diciendo FCC? Entonces, FCC. Dice, bueno, esta unidad se encarga de craquear a alta temperatura y con la asistencia de un catalizador a corrientes de alto peso molecular derivados de la destilación de petróleo, que son gasóleos, para convertirlos en gasolina de menor peso molecular y de paso obtener olefinas, ya que es un craqueo, olefinas de bajo peso molecular de hasta unos números 6 átomos de carbono, los cuales usan para producir alquilatos que son componentes de alto octanaje. Un esquema del anteriormente descrito se presenta en la figura 5.4 y es urgente buscarla porque seguramente no se entendió nada. Página 36, pero si yo pongo aquí 36, creo que va a ir a la página siguiente, a ver. Ay, qué fastidio. Ya va, ¿qué página fue la que la buscó? Figura 5.4, bueno, la voy a buscar a mano. No la voy a buscar a mano. Figura 5.4, control C, control B. Un momento. Tanta broma para buscar la mano igualito. Ok. Aquí está. Esta es la figura 5.4. Está en la página 36 o 44, la numerada 40, la numerada. Desde el inicio 44 y es la 36 numerada. Esto es la parte para producir azufre cuando veamos ácido sulfúrico. Pero lo que acabamos de ver ahorita es este equipo que está acá, llamado FCC, craqueo catalítico en lecho fluidizado, que como ustedes lo ven, se alimenta de gasoil. El gasoil es un corte pesado, digamos, es el corte lateral más pesado de una columna de destilación. Corte lateral. El corte más pesado, la salida más pesada es el residual, pero ya el producto de fondo. Y estos son cortes laterales de una columna de destilación atmosférica. Entonces, el FCC se alimenta de gasoil y residual. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de ver. ¿Para producir qué? Para producir gasolina. El objetivo del craqueo es que la gasolina se forma, aquí hace falta tener la clase online pero si ustedes lo pueden anotar en su cuaderno, para hacer gasolina se usa esta corriente, lo que es gasolina natural. Sugiero que tomen nota, es decir, la gasolina que se vende en las estaciones de servicio, la gasolinera, está hecha de esto, de este corte. De hecho,
La mayoría de las personas creen que la gasolina solamente es este corte, uno que se llama gasolina. Pero no, la gasolina está hecha de varios cortes y otras sustancias. Entonces, gasolina natural está hecha de nafta y está hecha de gasolina catalítica. Estos son los componentes bases de la gasolina. Repito, gasolina natural, nafta y gasolina catalítica. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces, ¿qué sucede? Si esto... Perdón. ¿Por qué se creó el craqueo catalítico? Porque cuando uno destila el petróleo, entonces lo que más se obtiene son productos de aquí para abajo. Diésel, gasoil, residual. Claro, depende también de si el petróleo es liviano. Si el petróleo es liviano, ok, se produce bastante gasolina. Si el petróleo es mediano y ya de mediano pesado, se empiezan a producir estos cortes en su mayoría. Diésel pesado, gasoil. Está entendido y es comprensible lo que estoy hablando. Ok, ese silencio me dijo que no entendía. Por donde, repito, voy a explicar es por qué el craqueo catalítico. El craqueo catalítico tiene que ver con olefinas, porque el craqueo, como todo craqueo, aquí se producen olefinas. Pero estamos dentro de una refinería. En una refinería se producen olefinas, pero no para venderlas, como en la planta de olefinas del Tablazo, sino que con estas olefinas se hacen otras cosas, que ya vamos a ver. ¿Ok? Y este craqueo que ocurre en la refinería, como ustedes ven, se diferencia del que acabamos de ver ahorita en que es catalítico. El que se lleva a cabo en los hornos de craqueo no es catalítico. ¿Se recuerdan? Ok, gracias por responder, Manuel. Entonces, voy otra vez. Si el petróleo es liviano, rinde productos livianos. Si el petróleo es mediano y pesado, ya no rinde tantos productos livianos, sino rinde productos pesados. El petróleo liviano ya prácticamente se acabó en todo el mundo. Por el mundo lo que queda es ya petróleo mediano para abajo, mediano y más pesado. Entonces, cuando se destila el petróleo, bueno, se obtiene GLP, gasolina, nafta, diésel, pero como ya no queda mucho petróleo liviano en el mundo, entonces lo que más empieza a obtenerse es esto que está acá, estos productos pesados. Pero ¿qué sucede? Que la demanda es que se requiere más gasolina que diésel. El diésel es para hacer para los camiones, que tienen un tipo de motor que no funciona con gasolina, sino con un corte llamado diésel. ¿Ok? Entonces, hay más consumo de gasolina porque hay más carros que tráfico pesado. ¿Se entiende eso lo que acabo de decir? Es muy importante. Es decir, hay más carros que camiones o gandolas. ¿Entendido? Entonces, la demanda a nivel mundial es que se requiere más gasolina que cortes pesados. Y este proceso que está acá es el que endereza la situación, porque sacrifica producto pesado, sacrifica. No sé si es la mejor palabra, pero bueno, es convertir gasoil en gasolina catalítica, porque para que tengan idea, la gasolina principalmente está comprendida entre hidrocarburos que están entre 6 a 8 átomos de carbono, principalmente. Hay de C5, tiene C4, tiene C8, C9, C10, tiene de todo. La gasolina tiene de todo. Un momento. Hola Stephanie, buenas tardes. Bueno, ya tenemos como casi 45 minutos de comenzar, ¿no? Y en este momento estamos hablando empezamos ya a hablar de olefinas, pero justo en este momento estamos metidos dentro de una refinería
hablando del craqueo catalítico, porque el craqueo que se da en las plantas de olefinas que están en el tablazo, funcionan con un craqueo que no es catalítico. Y, por cierto, cuando hay dos procesos y uno es catalítico y el otro no es catalítico, al que no es catalítico usualmente se le denomina térmico. Repito, ¿y eso por qué? Porque si uno deja la palabra craqueo solo, puede existir la duda de que, ok, mira, pero ¿es el craqueo qué? ¿Térmico o catalítico? Entonces, digamos que uno diría que si es craqueo solo, uno debería imaginarse que es el que no tiene catalizador. Y el que no tiene catalizador no se le dice craqueo no catalítico, sino craqueo térmico. ¿Por qué lo del térmico? Porque ya vimos que esta reacción de craqueo se da por candela pura, porque se da a altísimas temperaturas. También, el catalítico también se da a alta temperatura, ¿ok? No es que se da a temperatura ambiente. Ambos craqueos se llevan a alta temperatura, pero el que no es catalítico se recibe el nombre de craqueo térmico. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, regreso entonces. El craqueo catalítico, que realmente no tiene nada que ver con la parte petroquímica, al menos aquí en Venezuela, en otras refinerías en el mundo, principalmente europeas, estas olefinas se integran en un complejo petroquímico. Digamos, con estas olefinas se hacen cosas petroquímicas. Pero aquí ninguna refinería aquí en Venezuela agarra estas olefinas para hacer ningún producto petroquímico. Repito, otras refinerías, especialmente en Europa, sí hacen esto. Ya les he dicho, realmente creo que a ustedes, no sé, porque siempre digo las cosas, no sé si es en química industrial o proceso petroquímico, que nuestra industria petrolera es una copia del esquema de refinación de Estados Unidos. Y entonces, bueno, nosotros seguimos ello, por eso justamente digo la parte europea y asiática, sus refinerías sí están más integradas con la parte petroquímica. Las refinerías aquí tienen prácticamente nulo enlace o interfase con la industria petroquímica. Ok, entonces, el craqueo catalítico, repito, es una unidad de proceso de una refinería, y una unidad de proceso se entiende en donde ocurren reacciones químicas en una refinería. Y ya ustedes saben que aquí en el FCC ocurren reacciones químicas. ¿Ok? Reacciones químicas ¿de qué tipo? De craqueo. ¿Y qué es una reacción de craqueo? Rotura de enlaces. ¿Qué podemos decir del craqueo? Que ocurre en alta temperatura, de que aquí se hace producir etileno en mayor cantidad, y que en el caso del craqueo catalítico, la función de una refinería es enderezar esa, ¿cómo llamarlo? Esa imposición que pone la demanda. La demanda es que se requiere más gasolina que cosas pesadas. Y entonces, bueno, se agarra parte del gasoil para craquearlo. Y si se entiende que craquear es romper enlaces entre moléculas, se entiende que un gasoil, que por cierto, lo que pasa es que empecé diciéndole que la gasolina tiene hidrocarburos de número de átomos de carbono de 6 a 8, y para que tenga idea, un gasoil es de C20 hacia arriba. Entonces, como el craqueo rompe moléculas, entonces es fácil entender
el por qué con gasoil se obtiene gasolina catalítica. Y seguramente están preguntando, ¿y se obtiene más olefinas que gasolina? ¿Cuál es la respuesta? Es decir, si le pregunto, ¿se obtiene más gasolina que etileno? Que esa realmente así es como tiene que ser la respuesta. Ok, sí, esa es la sensación que da, Manuel, que uno dice aquí, claro que debería obtenerse más gasolina. Y ya déjame abrir aquí un momento. Olefinas, ahora sí. Pero veamos la tabla 4.1. Aquí está. Si uno craquea gasoil, ok, nuevamente, como les dije, pues lo que más que se obtiene es etileno. ¿Dónde se va ese etileno? Con lo que vimos ahorita era la página, se me olvidó. Ay, ¿se recuerdan cuál era la página? La 44, profe, 44. Ok, gracias. Gracias, dije voy a poner 44 así. El etileno se está yendo aquí. Ok, con estos livianos. Esto aquí tiene un C3 menos, que lo que pasa es que no se ve, pero es C3. Ay, un segundito. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Bueno, ya tenemos 50 minutos que comenzamos la clase y estamos hablando de olefinas. Estamos hablando de olefinas. Les decía, este es el esquema de estamos justamente hablando ahora de un proceso de conversión que sea una refinería llamado FCC, que es el craqueo catalítico, el hecho fluidizado, y que se alimenta de gasoil. Y entonces le estaba preguntando ahorita, bueno, ¿se produce más etileno, se produce más gasolina? Y sí, efectivamente, por todo el cuento que acabo de echar, uno diría, bueno, por supuesto se produce más gasolina. Pues no, siempre se va a producir más etileno que se está aquí. El etileno, ¿dónde se está yendo? Aquí, en estos livianos. Que estos livianos se endulzan, se endulzan y pasan a ser gas combustible. Por eso, nuevamente, el etileno producido en una refinería tristemente se quema. Pero si ustedes tienen alguna cosa que hacer con algún negocio de hacer con etileno, pues ya saben que las refinerías que tengan FCC tienen etileno disponible para ustedes. Claro, eso es etileno, no es etileno solo, porque es etileno, propileno, etano, hay un poco de cosas acá, ¿no? Pero lo más que tiene aquí es decir, una corriente rica en etileno. Nuevamente repito, y en la refinería lo que se utiliza es como gas combustible, es decir, para quemarse. Entonces, regresando otra vez, ahora la página era la 34, creo, ¿no? Sí. Nuevamente regresando a nuestra tabla, que esta tabla menciona que si uno sea gasoil pesado, gasoil liviano, repito, lo más que se obtiene es etileno siempre. Y cosas pesadas que también se ven entre todas estas cosas, bueno, nada de butadieno. Aquí lo que pasa es que ya no figura componentes más pesados, pero bueno, eso estarán por aquí. Lo que viene siendo la gasolina catalítica. Ok, vamos a leer o a repetir lo que leímos. La reacción de craqueo para la producción de olefinas con etano y propano como materia prima endotérmica no catalizada. En la refinería se encuentra una unidad de conversión llamada craqueo catalítico en lecho fluidizado, que se abrevia por sus siglas en inglés como FCC. Esta unidad se encarga de craquear a alta temperatura y con la asistencia de un catalizador a corrientes de alto peso molecular derivados de la destilación del petróleo, gasóleo,
para convertirlo en gasolina, que ya lo saben, el gasóleo es unos C20 y una gasolina está entre C6 a C8. Y de paso obtener olefinas, ya que es un craqueo de bajo peso molecular, las olefinas de hasta 6 átomos de carbono, las cuales se utilizan para producir alquilatos, que son componentes de alto octanaje. Ese se me olvidó, pensaba que no iba a volver otra vez a la figura 44, pero veámoslo acá. Aquí hay unas olefinas que son butanos y butilenos, y les dije ya cuál es el nombre no IUPAC que por costumbre se le dan a los hidrocarburos que tienen doble enlace de 5 átomos de carbono. Es decir, si estos son butilenos, y digo en plural porque los butilenos hay el normal butano, normal buteno y isobuteno, en nomenclatura IUPAC. Y un C5 viene siendo penteno. Pero que no te lo dan en química orgánica, ¿cómo sería? Alquenos. Alquenos de 5 átomos de carbono se les llama amilenos. Esta palabra mileno, igual no sé la historia, pero por si acaso lo ven en algún momento. Esto no tiene que ver, no es nomenclatura IUPAC, sino nombres que por costumbre se han quedado. Pero acá, bueno, por si acaso lo saben, aprendieron ahí cómo se llama eso. Ok, entonces estas olefinas, no las livianas, no las C3 menos, sino las que están en un intervalo entre C4 y C5, butilenos y amilenos, vendría siendo, se endulzan, y una vez que eliminado H2S, eso queda para hacer alquilatos. La alquilación es otra unidad de conversión en una refinería, repito, aquellas unidades donde ocurren reacciones químicas en una refinería se le llaman unidades de conversión. Y la primera que conocemos, craqueo catalítico, alquilación es otra, unidad de oxigenado es otra. Y hay otras más, reformación, que la vamos a ver después. Entonces, con estas olefinas, repito, no con etileno, sino con olefinas más pesadas, se hacen alquilatos. Y los alquilatos son componentes de alto octanaje. Entonces, una gasolina está hecha de gasolina natural, nafta, gasolina catalítica, repito, y estos son los componentes bases, los componentes que más contribuyen volumétricamente a lo que es una gasolina. Pero estos componentes bases dan una gasolina de bajo octanaje. Y hay que incrementar el octanaje agregándole cosas que le suban el octanaje a la gasolina. Y los oxigenados, dentro de los cuales está el MTBE, es una de las cosas que eleva la gasolina, como que se le añade a la gasolina para subir el octanaje. O también están los alquilatos, que también son componentes de alto octanaje. Y están los reformados, que no aparecen acá, pero después lo vamos a ver. Entonces, una gasolina, repito, tiene... Oh, señor, se le acaba de ir la luz. Son las 7 en punto. Se fue media hora antes de lo estipulado. Bueno, yo puedo seguir con luz más... Perdón, con luz, no, sin luz como una media hora más.
Creo que va a sufrir una interrupción ahorita mientras pone un aparato, ya va. Pero mientras tanto, bueno, vamos a seguir. ¿A alguien más se le fue la luz? Que ustedes sepan. Hey, están ahí, muchachos, todavía. Sí, profe. Ok, ya, está bien. Ok, ya, gracias. Ok, ni idea. Bueno, entonces nadie vive por aquí, por donde yo vivo. Yo vivo en Barcelona. Ya va, un momentico, muchachos. ¿Le puedo decir a José Alejandro que traiga el... Pero por favor. ¿Cuánto te falta para terminar? ¿Cuánto te falta para terminar? Bueno, como les decía, yo estoy con la laptop, tiene full batería, pero ya vamos a conectar un UPS para el modem y el router. Eso significa que vamos, sí, ya va, vamos a, sí, ok, sí, ahorita tengo que desconectarme porque pierdo el internet, pero me vuelvo a conectar ahorita. Pero mientras viene el UPS, bueno, regresamos a nuestro negocio. Esto es parte de lo que vamos a ver cuando sea azufre. Cuando veamos azufre y esto, porque este esquema es aquí donde se produce el azufre, pero ya que estábamos acá, bueno, aproveché el FCC. Bueno, ahora sí se corta la comunicación y nos vamos a meter un ratito. Información importante.
Hola, ya llegué otra vez. Ya vuelvo a presentar. Un momentico. Aquí también se ve otra vez. Ok, ¿estamos listos? Cuando digo estamos listos, es decir, ¿me escuchan bien? ¿Todo está bien? Se escucha. Gracias. Ok, entonces regreso a la página 34. Ok, ok, ya lo leímos. Aquí estaba lo último. Esta unidad se encarga de craquear a alta temperatura y con resistencia catalizadora corrientes de alto peso molecular derivados de la destilación del petróleo para convertirlos en gasolina y de paso obtener olefinas de bajo peso molecular de hasta unos 6 átomos de carbono, las cuales se utilizan para producir alquilatos que son componentes de alto octanaje. Un esquema en la figura 5.4. Un resumen de las propiedades de ambos componentes se muestran a continuación. Acá deberíamos ya tener por costumbre acercarnos a ver la temperatura crítica. La temperatura crítica del etileno está por debajo de la temperatura ambiente. Por lo tanto, a temperatura ambiente no podemos licuar etileno independientemente de la presión que apliquemos. Sin embargo, el propileno sí tiene una temperatura crítica de 91,85, que sí que es más alta la del ambiente y se puede licuar propileno aplicando presión o enfriando. Para licuar etileno tenemos que bajar la temperatura por lo menos 10 grados. Entonces, mirando la temperatura crítica de ambas sustancias, se deduce que a temperatura ambiente el etileno es un gas, mientras que el propileno es un vapor. En las plantas que lo producen, ambos son almacenados en tanques refrigerados, ligeramente por debajo de su temperatura de ebullición. La temperatura a la cual se almacena el etileno es esta, punto de ebullición normal, menos 103.7 Celsius y menos 47.7 propileno. Son temperaturas bien bajas el del etileno. En la tabla siguiente se puede apreciar qué se hace con el etileno a nivel mundial. Entonces, vean que todas estas cosas por acá son puro polímero, casi todo es polímero. De hecho, aquí está, dice, aquí esto es, tienen todo acá, ¿no? Esto es High Density Polyethylene, el etileno de alta densidad. Después está el polietileno lineal de baja densidad, polietileno lineal de baja densidad. Bueno, hay poco de plástico. Lo que no es plástico es óxido de etileno y etilbenceno. Pero entonces dice, tomando en cuenta que con el óxido de etileno se hacen glicoles, con el glicol se hacen poliéster, que el poliéster es un polímero, que con el etilbenceno, que no es un polímero, se hace cumeno, con el cumeno se hace el fenol, con el fenol se hace bifenol A, y con bifenol A se hace policarbonato, y que con el EDC termina polimerizado en PVC, se demuestra que el etileno es usado principalmente para la producción de polímeros, compuestos con los cuales convivimos más día a día. Es decir, los PE son polietilenos. Esto no es ningún polímero, tampoco lo es el etilbenceno, pero estos son materias primas para hacer otros polímeros. Por lo tanto, para lo que más se utiliza el etileno es para la producción de polímeros directamente o de sustancias que van a terminar también siendo polímeros. Por eso es la importancia que tiene el etileno a nivel mundial.
Dice, el etileno es uno de los productos químicos más producidos a nivel mundial. Tercero en la lista después del ácido sulfúrico y el nitrógeno. Y algunas organizaciones utilizan la producción de etileno de un país para medir su desarrollo petroquímico, lo que les decía hace un rato. Su demanda aumenta a razón de 4% al año, bueno, al menos hasta en el año 2014. El uso del propileno, que es la otra olefina que estamos considerando, es como materia prima para la producción de polipropileno. Acrilonitrilo, ácido acrílico, óxido de propileno, 2-propanol, alcohol isopropílico y cumeno. De estos productos en Venezuela solo se hace polipropileno. Es decir, en Venezuela el propileno se transforma en polipropileno. No se produce acrilonitrilo, ni ácido acrílico, ni óxido de propileno, ni nada de estas cosas. De estos productos en Venezuela, en la tabla siguiente se muestran los sitios de producción de olefinas en Venezuela, que yo creo que, bueno, los mencioné, pero no sé si ya lo habíamos visto ya así directo. Les había mencionado que hay dos plantas, ambas están en el tablazo. Tenemos una planta de olefinas 1, que es 100% de Pequiven, mientras que Olefinas 2 es una empresa mixta. Una empresa mixta, ya saben que es una empresa en la que Pequiven tiene acciones, hay otros accionistas además de Pequiven, y esa empresa mixta se llama Olefinas del Zulia. Las plantas están una al lado de otra en el tablazo. La planta de Olefinas 2, que es la reciente, que ya no es tan reciente, prácticamente le dobla la capacidad a la primera planta. Una es del año 79 y la otra de 1992. Bueno, aquí lo menciono, la planta de Olefinas 1 es propiedad enteramente de Pequiven, mientras que la planta de Olefinas 2 es una empresa mixta. Si queremos ver quiénes eran los socios o quiénes son los socios de Olefinas 2, tenemos que ir a la parte de petroquímica, donde están quiénes son los socios, y eso está en el tablazo. Aquí está. Olefinas 1, ya lo dice, es Pequiven 100%, mientras que Olefinas 2, repito, es una empresa mixta que tiene o tenía como socio a Pequiven. Esto es una organización financiera. Esto es un banco europeo, creo, y otros bancos europeos. ¿Ok? Banco suizo, un banco de Luxemburgo. Esto es creo que es un banco, no recuerdo, pero bueno, como lo ven, es una empresa mixta quien puso los reales para hacer Olefinas 2. Es decir, Pequiven con una parte y otra gente que se decidió invertir acá. ¿Alguna pregunta? No, profe. Gracias. Seguimos entonces. Ok, Kellogg, un licenciante de empresa de ingeniería estadounidense, forma parte de un consorcio llamado ahora KBR o KBR, Kellogg Brown & Root. Y esta ya la vimos, por cierto. Se recuerda que en una clase la sacamos, vimos incluso hasta cómo es su logotipo. Y que Kellogg no debe confundirse con la marca de las hojuelas de maíz que se llama Kellogg's. El de las hojuelas es con el apóstrofe S. Y esta es una empresa de ingeniería que ya sabemos que se fusionó con Brown & Root y que ya en un momento se llamaba Kellogg Brown & Root, pero ahora ya es KBR o KBR. Y Linde, que es el otro licenciante de la planta de Olefinas 2, creo que lo habíamos visto, no recuerdo dónde, pero
creo que yo lo había nombrado ya, y es un licenciante que es alemán. El diagrama de bloques para la producción de olefinas es este. Permítanme leer aquí abajo primero, porque seguramente aquí dicen cosas que yo voy a repetir. Voy a repetir acá, así que vamos a leer acá. El etano para la producción de etileno proviene de las plantas de extracción y fraccionamiento de líquido de gas natural llamadas LGN1 y LGN2, situadas dentro del propio complejo del tablazo, que también suministra una parte del propano. El resto de la dieta de propano se envía desde la planta de fraccionamiento de LDN de Jose, vía buques refrigerados. ¿Esto se entendió? Vamos a buscar la parte esta que está acá de procesamiento de gas. Vamos a ir acá. A esta figura que está acá. El tablazo está acá, en el número 6. Voy a hacer zoom. Este es el tablazo. Y aquí están también las plantas de LGN1 y LGN2. Aquí hay una tabla 6, LGN1 y LGN2, el tablazo. ¿Ok? Estas son plantas. Todo esto está en su guía. ¿Ok? Esta es la ubicación en un croquis del mapa de Venezuela de la ubicación de las plantas. Entonces 6 es las plantas donde LGN1 y LGN2 y está aquí en el tablazo. Entonces estas plantas son unas plantas que son de extracción y de fraccionamiento en una misma cerca. Fíjense que es distinto a cómo es en el oriente del país, que en el oriente del país tenemos las plantas de fraccionamiento en Jose y las plantas de extracción, 2 en Monagas y una acá en Anzoátegui, que este es San Joaquín, esta es Santa Bárbara y esto es Josepín, Santa Bárbara y San Joaquín. Entonces, yo les decía que, el manejo de gas en el oriente del país es un poco distinto en el occidente porque en el tablazo, las plantas que alimentan, que proporcionan etano a las plantas de olefina, son plantas que están dentro del mismo complejo del tablazo. Y además, no es que la extracción está por un lado y el fraccionamiento está en otro lado, sino que todo está junto. ¿Entendida la diferencia? Fíjense, les voy a recordar, en algún momento cuando estábamos hablando de acá, estábamos hablando de las plantas de extracción, decíamos que las plantas de extracción que forman parte del complejo criogénico oriente funcionan en modo de recobro de propano. ¿Y por qué decíamos eso? Bueno, porque el etano no se recupera porque no hay nada que hacer con etano en Jose. Es decir, cuando en Jose se instale una planta de etileno, entonces la planta de San Joaquín es la que se encargaría de ponerse en modo de recuperación de etano para mandar etano hacia Jose. ¿Entienden lo que estoy hablando? Bueno, gracias, Fabiana.
Repito, de todas maneras lo voy a volver a repetir, porque es necesario repetirlo. Cuando estábamos viendo esto, les dije que cuando viéramos a etano, olefina, íbamos a retornar para esto. Les dije, ninguna de estas plantas del complejo criogénico Oriente, San Joaquín, Santa Bárbara y Jusepín, funcionan en modo de recobro de etano. Funcionan ahorita en modo de recobro de propano. Y el etano se va junto con el gas natural. Si en Jose en algún momento se crea una planta de olefina, y de hecho hubo un proyecto para hacer una planta de olefina en Jose, pero se quedó en papel. ¿Okay? Era una planta muy costosa y que, para que tengan idea, esa planta de olefina, la ingeniería, los cálculos para hacer esa planta se estaban haciendo simultáneamente en Estados Unidos, cuando estaban haciendo Fertinitro, la ingeniería de Fertinitro, lo que ahorita es Fertioriente, se estaba también simultáneamente en la misma California, en Estados Unidos, también haciendo la ingeniería de una planta de olefina acá en Jose. Una planta que no solamente iba a producir olefina, sino iba también a producir óxido de etileno y polietileno, uno de los polietilenos. ¿Se recuerda cuánto costó Fertinitro o Fertioriente? No se recuerda, muchachos, y fíjense que les dije, mira, a partir de ahora empiecen a armar un banco de datos de cosas, de cuánto cuestan las cosas. Y les dije, bueno, que habíamos comenzado con Fertioriente. ¿Se puede repetir un momento la pregunta? Sí. ¿Se recuerdan cuánto costó? Que no. ¿Se recuerdan cuánto costó Fertioriente? Si no, lo pueden buscar en su cuaderno. Bueno, Fertioriente costó $1.000 millones. 1.100 millones de dólares. Lo podemos buscar en la... Aquí está. Esto es Fertioriente, 1.100 millones de dólares. ¿Ok? Esta planta se inauguró en el 2001 y ¿cuánto tiempo creen ustedes que tarde construir una planta? Fabiana lo había puesto. Gracias, Fabiana, que no lo había visto el mensaje, el chat. No tienen por qué saberlo, pero bueno, solamente para hacer un poquito más entretenida la pregunta. Y cuando conozcan la respuesta, probablemente se les fije más en la cabeza que si no hago ninguna pregunta, no hago ninguna promoción. Así que, ¿cuánto apuestan que cuesta, cuánto tiempo se lleva a construir una planta? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tomó construir Fertioriente? No sé, profe, 10 años. 10 años me suena a una planta nuclear. Es lo que más o menos tarda en construirse una planta nuclear. De hecho, me suena incluso la cifra de 14 años, pero yo creo que ahorita la deben construir más rápido. Pero no, te fuiste muy, muy de largo. Una planta, típicamente, Fertioriente, no sé, porque Fertioriente, recuerden, es una planta que es amoníaco y urea, así que son normalmente dos plantas en una, y que es una planta inmensa. Y estimo que más o menos eso tardó construyéndose entre 2 a 3 años. La verdad es que yo no le llevé la cuenta. ¿Ok? Y si fíjense, ahí tiene fecha de inauguración. Si le quitamos 3 años, nos ubicamos en 1998. ¿Ok? Y
la ingeniería, que es lo que se hace, es decir, la ingeniería se hacen todos los documentos y los planos para construir la planta. Póngase que la ingeniería habrá tomado un año. Entonces estamos hablando del año 1997. En 1997 se estaba haciendo también la ingeniería de Fertinitro y la ingeniería de la futura planta de olefinas. En ambos. Estamos hablando, repito, año 1997. El estimado de costos de la planta de olefinas en ese momento daba $2.000 millones. ¿Me escucharon? Es decir, que valía prácticamente el doble de lo que vale, de lo que estaba, lo que se estimó que iba a costar Ferti Oriente. Entonces, realmente Ferti Oriente, gracias a Dios, sí se dio, continuó, pero esta planta, como lo ven, es muy cara. Y bueno, se quedó en papel. ¿Ok? Los socios en ese momento eran PDVSA y Móvil, la empresa de petróleo. Y entonces, bueno, me supongo que al llegado el momento de poner los reales, ninguno de los dos dijo, bueno, okay, pon tú, yo no pongo, tú sí pones, no, yo empieza tú, y no se pusieron de acuerdo y bueno, la planta de olefinas se quedó en papeles. Y esa futura planta de olefina ha sufrido dos cambios de alcance, es decir, cambios de alcance que involucraban cambio en la capacidad, cambio de la licencia, cambio de socios, y a pesar de todos esos dos intentos no se llevó a cabo. Es algo que sigue pendiente, que en algún momento se ponga una planta de olefinas en José, y en ese momento entonces, bueno, San Joaquín empezará a recuperar etano y enviarán el etano con una tubería aparte, un etanoducto, lo enviarán de San Joaquín a José para alimentar a la planta de olefina, a la futura planta de olefina en José. ¿Se entendió todo lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, eso yo había hablado de eso porque cuando estábamos hablando de extracción en las primeras clases de las plantas de extracción, les decía sí, las plantas de extracción recuperan solo propano, pero fueron diseñadas previendo que en algún momento fueran a recuperar etano. Más como tal, esa previsión no fue que los equipos lo compraron, sino que se dejaron las previsiones de sitio. Es decir, los equipos que hacen falta para enfriar más, porque hay que bajar bajas temperaturas, hay que poner otros equipos. Esos equipos tienen su sitio ya como para que, ok, mira, el equipo está aquí, lo que hay que comprarlo y ya hay que ponerlo y ya todo eso está hecho. Eso es lo que está hecho, es decir, se tomó las previsiones para que en un futuro, cuando se quiera pasar a recuperar a modo de recobro de etano, los equipos ya tienen su sitio donde ponerlo, pero no es que están comprados ni nada. ¿Entendido? Sí, profe. Ok, entonces, tanto San Joaquín como Santa Bárbara tienen esa previsión. Jusepín no. Jusepín se construyó para producir recobro propano y chao, más nada. Pero las plantas de Santa Bárbara y San Joaquín sí tuvieron esa previsión. Repito, previsión que solamente es de espacio, más nada. No es que los equipos están allí esperando a que, ay, sí, mira, vamos a producir etileno, ya lo prendemos, abrir una válvula y ya estamos produciendo etileno. Nada de eso. Ok, entonces, ¿qué City 33? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Dice que el etano, entonces, etano
lo recobran allá en el occidente dos plantas, una planta llamada LGN1 y otra planta llamada LGN2. Y ambas están en el tablazo, y esas plantas están en una sola cerca, en una misma instalación, están extracción y fraccionamiento. ¿Okay? Repito, distinto a cómo es en el oriente del país. Y desde Jose, desde aquí, se manda también propano al tablazo para ser craqueado. Propano. ¿Ok? Dice, pero ¿y por qué envían propano? Bueno, porque porque con propano también se produce etileno. Acuérdense que no hay selectividad de etano para etileno y propano para propileno, sino que cualquiera de las dos produce, es decir, cuando se craquea propano, por supuesto que se produce más propileno que cuando se craquea etano solo. Entonces, ¿qué? No hay suficiente propano allá en el tablazo y se envía por barco desde aquí de Jose buques de propano cargados de propano refrigerado para el tablazo, para la planta doble fina. Pues eso es lo que dice aquí. El resto de la dieta de propano se envía desde la planta de fraccionamiento de LN Jose, líquido al gas natural en Jose, vía buque refrigerado. Entonces, durante la conversión del acetileno, ok, aquí empiezan a hablar ya del proceso. Vamos a ver. Vamos a seguir por acá. Esta también es una planta que, a diferencia de amoníaco, que el amoníaco era lo último que se producía. En cambio, en urea, la urea se producía de primerito, es decir, entraba amoníaco y CO2 y se producía urea. Aquí, idéntico a urea. Entre etano y propano y directamente en los hornos de craqueo, ya que a la salida tenemos etileno y propileno. ¿Ok? ¿Entendido? Donde estoy moviendo la mano, a la salida de los hornos de craqueo hay etileno, propileno, etano que no reaccionó, propano que no reaccionó, acetileno, metano y agua. Aquí hay agua, no se muestra, pero hay agua. Acuérdense que leímos que hay una relación de agua, tantos kilogramos de agua por tantos kilogramos de hidrocarburos, y que recuerden que la función del agua en el horno de craqueo es evitar formación de coque. No es como ningún reactante para nada. Entonces, repito, aquí ya a la salida del horno tenemos etileno, propileno, etano, propano, acetileno, metano e hidrógeno. Se me había olvidado el hidrógeno. Por la naturaleza de que estos hornos no son catalíticos, sino que la reacción ocurre por la alta temperatura que se da dentro del horno, cuando la corriente escapa del horno, y acuérdense incluso que tiene medio segundo de tiempo de retención, cuando la corriente sale del horno, para la corriente que está en el horno le da lo mismo si está dentro del horno o no, porque igual sigue caliente. Y entonces, para evitar que continúe el craqueo, entonces esta corriente hay que enfriarla rápidamente, porque si no sigue craqueándose, y un craqueo no es que va a producir más etileno, sino que va a producir más coque. ¿Me expliqué? Lo voy a volver a repetir. Bueno, Catherine afirmó que sí, pero lo voy a volver a repetir. En los hornos de craqueo pasa algo curioso. Como esto es una reacción no catalizada, esta corriente cuando sale del horno sale a 850 Celsius. Y como lo que impulsa, lo que motiva, lo que hace que se produzca el craqueo es la alta temperatura, el hecho de salir del horno no significa que se va a enfriar solo inmediatamente, sino sigue caliente. Entonces, por lo tanto, hay que enfriarlo lo más rápido posible. ¿Okay? Esa situación no pasa en la reformación, porque en la reformación la reacción es catalítica, y al salir del horno, bueno, ya no hay catalizador y ya no hay más reacción.
Pero en cambio, como aquí lo que fuerza, lo que hace que ocurra el craqueo en las altas temperaturas, el hecho de que los gases salgan del horno, igual siguen a alta temperatura. Y si recordamos de que el tiempo de retención es de medio segundo, tenemos entonces que explicar que hace falta enfriar estos gases rápidamente. Por eso se llama, le sigue un proceso llamado de enfriamiento súbito. Y este enfriamiento súbito es que estos gases se van a una caldera para enfriarlo. Es decir, estos gases vienen a alta temperatura y una caldera lo que hace es aprovechar de la alta temperatura de estos gases para calentar agua y producir vapor de agua. Es decir, este equipo que hace el enfriamiento súbito se llama una caldera de enfriamiento súbito. Repito, por aquí entra agua desmineralizada y por acá sale vapor de agua. Resumiendo, este equipo es una caldera y lo de súbito y que tiene que enfriarse rápidamente, la caldera está sobre el horno. Por cierto, déjame ver si tengo fotos acá de que debe haber fotos que no sé si las puse. Ya va. Déjame ver un momentico primero buscar el Google Classroom a ver qué hay de material allí. De hecho, no he puesto nada. No, es más, estoy en deuda con ustedes. Okay, lo que tenga de olefina se los pongo. Y entonces vamos a buscar. Yo debo tener por acá algunas fotos de plantas de olefina. Esta es una, pero no creo que no sé si aquí se ve la. Esta foto yo creo que la saqué de una revista, esto es una planta de etileno, más lo que llama la atención es el enorme mechurrio este que está acá. Una cosa curiosa, los mechurros normalmente siempre están fuera del área de planta, pero acá esto es enorme. Miren, esto es una torre de destilación que normalmente son altas, esto es una planta de olefina, ¿okay? Y miren el tamaño del mechurro. Ok, ya va. Hornos de craqueo. Los hornos de craqueo son intimidantes. Vamos a ver si tenemos suerte. Cracking.
Sitio no seguro. Ok, estos son los hornos de craqueo. ¿Cómo lucen por fuera? Le digo que son intimidantes, no son, tienen un ligero parecido a un horno de reformación, pero vean que son más complejos. Y en alguna parte, pero este no es, aquí no se ve la caldera, busquemos otra figura. De todas maneras, por si acaso, bueno, les presento cuando vean hornos, así que son, se ve que son mucho más complejos de lo que es un horno de reformación. Un horno de reformación no tiene tantos tubos así como por fuera. Ya voy. No se ve. Tiene que ser un tambor horizontal. Ya voy a ver. Otra. Mira, aquí está un horno de reformación, por cierto. Bueno, no tengo. Y si encuentro una, se las pongo en el Google Classroom. Y regresemos a donde estábamos. Le decía entonces, para que, ¿cómo me hago explicar? Para que esto sea lo más rápido posible, la caldera no puede estar lejos del horno. Y en este caso, la caldera está sobre el horno. Es decir, esta distancia, la tubería que sale del horno y lo lleva a la caldera, es una tubería de muy pequeña distancia porque el horno, la caldera no está físicamente fuera del horno, sino está montada sobre el horno. No sé si me explico o si con esa explicación me doy a entender de la necesidad del enfriamiento súbito. Y después viene una separación de pesados, que es básicamente poner este gas que ya sale más frío, ya no hay peligro de sobrecraqueo. Acuérdense que un sobrecraqueo no es que va a producir más etileno, sino lo que va a producir es carbón. Este gas se pone en contacto directo con agua en una torre y por simple enfriamiento, simple bajar temperatura, los componentes más pesados salen. ¿Cuáles son los componentes más pesados? C6+. Entonces esta agua se trae a los C6 y más pesados. ¿Se entiende de por qué? ¿Cómo es esta torre? Vamos un momentico para ver el diagrama de flujo y por dónde vamos. Creo que en el diagrama de flujo un poquito más intuitivo. Hornos, la caldera de enfriamiento súbito, que es una caldera, un intercambiador de calor, BFW. Esas iniciales no las hemos visto anteriormente.
Esas iniciales son universales. Si no lo habéis mencionado anteriormente, bueno, sépanlo, porque esas son universales. BFW, agua de alimentación para calderas. Entendido, profe. Ok, entonces esto es una caldera, nuevamente repito, se utiliza la alta temperatura de los gases para calentar agua y producir vapor de agua. Y la separación de pesado ocurre en una torre que se pone en contacto, este gas se pone en contacto con agua líquida, y es directa. Y entonces esto es como una regadera que hay acá, enfría un poco el gas, y como lo enfría, los componentes más pesados condensan. ¿Cuáles son esos componentes más pesados? Hexánidos más pesados. Entonces, bueno, por aquí se saca el aceite y lo que resta, y lo vamos a dejar hasta acá, porque hay pila todavía, pero ya empieza a hacer calor. Aquí tenemos el agua aceitosa. Si aquí venía, voy a repetirlo, aquí a la sal, que es la misma cosa del enfriamiento súbito, porque aquí no cambió la composición. Aquí tenemos etileno y etano que no reaccionó, propileno y propano que no reaccionó, metano, acetileno, hidrógeno y, que no lo había dicho, pero que se me olvidó, C4 más, es decir, propano y más pesados. ¿Por qué propano y más pesados? Bueno, porque siempre se producen cosas más pesadas que el etano. Voy a terminar con esto. De hecho, se me olvidó discutir ese punto. ¿Cuál es el componente aromático más sencillo? ¿Cómo se llama y cuántos átomos de carbono tiene? El tolueno, profe. ¿No es el tolueno? Casi. Casi, Juan Pablo. Es el benceno. El benceno es CH6. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que el etileno, siendo C2H4, C2, dos átomos de carbono, pueda, en una reacción de craqueo, que se supone que hace romper enlace, formar un componente de 6 átomos de carbono? Incluso de 4 y hasta de más. ¿Me expliqué con la pregunta? Repito, ¿cómo es posible que con C2H4 se formen moléculas que tienen 6 átomos de carbono, cuando el craqueo lo que hace es romper cosas? Romper enlaces, realmente. Lo hablamos aquí. La respuesta es el caldo. El caldo de radicales libres. Es decir, a pesar de que el craqueo rompe moléculas, efectivamente en algún tiempo muy corto existen radicales libres, dispuestos a pegarse. Les había mencionado que no sé si por proximidad o por afinidad, pero se pegan con lo que esté por ahí cerca o que esté más afín. Y este caldo de radicales libres es lo que hace o lo que explica que, a pesar de que se parta de una molécula de 2 átomos de carbono, se puedan formar moléculas más pesadas. ¿Los convencí con esa explicación o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe.
Ok, esa entonces es la explicación de que cómo el craqueo realmente con cosas más livianas se produzcan cosas más pesadas. Y entonces, eso se me ha olvidado explicarlo porque cobra importancia acá en esta separación de pesados. Dice, ¿cuál es pesado? ¿Dónde salieron los pesados? Sí, se me había olvidado que entonces yo dije que aquí hay etileno, etano, propano, propileno, hidrógeno, acetileno y metano y C4 más. Dice, ¿y por qué no dice C3 más? Porque ya los C3 están incluidos. Los C3 dije propano y propileno. Entonces, ¿de dónde digo el más? A partir de los C4. C4 y más pesados. ¿Qué hay en los C4 y más pesados? Todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, aquí fue pura bajada temperatura. Aquí se separaron los C6 más. Hexanos y más pesados. ¿Y por qué los hexanos más pesados? ¿Por qué se condensaron acá? Porque a partir del hexano es que los alcanos son líquidos a temperatura ambiente. El pentano no se mantiene líquido a temperatura ambiente. El hexano sí. Y como esto se enfría más o menos cercano a temperatura ambiente, por eso entonces este enfriamiento con agua condensa a los hexanos y más pesados. Y la pregunta es, si aquí entró C4 más a esta separación y le quité los C6 más, ¿qué queda acá? Ya para irnos, muchachos. Repito, aquí entraron hexano, butano y más pesados. Aquí, butano y más pesado con todos, ya las otras saben todos los productos. Pero le quité los C6 más. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? C4 más menos C6 más. ¿Qué queda? No es una resta que uno puede restar así como si fuera una resta. Quedaría metano, profe, C4. Quedarían los C4 y los C5, es decir, quedan butanos y pentanos. Porque los hexanos y más pesados ya aquí se separaron. Aquí llegan C4 y más pesados. Se le sacan los C6 más y ¿qué es lo que queda? C4 y C5. Por supuesto también el etileno, el etano, el propano, el propileno, el metano, el acetileno y el hidrógeno. Pero en la cuestión de hidrocarburos pesados son eso más butanos y pentanos. Y en plural porque son butanos, porque hay butanos en alcanos, es decir, hay butanos de las dos clases, en isómero y en lineal, y también los hay de alcano y alquenos. Por eso butanos y pentanos. Repito, entonces aquí lo estoy poniendo la mano para irnos ya. Etileno, propileno, etano y propano que no reaccionaron. Acetileno, hidrógeno, agua también que le pusimos por aquí. Agua y butanos y pentanos. Y porque los hexánidos más pesados se fueron aquí, condensaron con el agua aceitosa. Y después de aquí viene todo un proceso de separación del etano y el propileno de todo el resto de todo lo que acabamos de nombrar. Una vez más, etileno y propileno, etano y propano que no reaccionaron, acetileno, metano, hidrógeno y butanos y pentanos. Entonces, todo eso está en estado gaseoso y necesitamos un proceso para separar todos los compuestos, para separar el etileno y el propileno de todo lo otro que, por ejemplo, etano y propano que no reaccionaron, y el hidrógeno que se formó.
¿Y eso cómo se hace? Licuando esa corriente y destilándola. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, no le vamos a hacer caso a esto, que lo explicaremos después la semana que viene, pero el cómo separar los componentes de una corriente de gas es haciendo trampa, porque de una manera, si uno quisiera separarlo estando gaseoso, pudiera ser por membranas, pero las membranas no se caracterizan por una muy buena separación, aunque los que venden membranas dicen que sí. Pero para separar los componentes de una mezcla de gases, lo mejor es licuarlos. Y cuando lo tenemos líquido, lo podemos destilar y aquí sí lo podemos sacar con la pureza que uno quiera. Y es justamente el proceso que llega, que es lo que es esto. Que de hecho, la planta es prácticamente, más de la mitad de la planta es esto, enfriamiento y destilación. Y ya vamos a ver cómo se enfría y después cómo se destila. Y bueno, muchachos, llegamos hasta acá. Yo esperaba llegar hasta las 7:30, pero bueno, nos dio chance de dar un poquito más. Gracias por su paciencia, su dedicación. Sé que han tenido un día agotador y más ahorita hasta las 8. Bueno, entonces, bueno, me despido. De verdad, bueno, nuevamente gracias por su participación, paciencia. Y bueno, nos veremos la semana que viene. ¿Quiénes son los que están por acá? Bueno, chao Daniela, Dariana, Fabiana, Grace, Catherine, Laura, Manuel, Oriana, Stephanie, Valentina y Yuriani. Muchas gracias entonces por su atención. Buenas noches. Feliz fin de semana. Que tengas feliz noche, profe. Nos vemos la semana que viene. Una pregunta. Dime, Daniela. ¿Cómo van estas notas del parcial? Ay, las notas. Se nos olvidó hablar de las notas. No, yo corregí eso la semana siguiente. No las corregí, pero la semana siguiente, decía hace como 2 semanas que las corregí. No he puesto nombres, pero no salieron bien, ¿oyeron? Yo creo que lo saben. La publico mañana. Está bien, profe, gracias. Ok, profe. Okay. Chao, pues. Ok, profe, gracias. Chao, pues entonces que les vaya bien. Bye. Okay.